Vamos a cerrar con el doctor Vilaplana. Me consta que es un hombre de palabra, me consta que tampoco cambió, a pesar de estar cumpliendo funciones, el número de su celular. Yo siempre dije que las personas honorables, cuando llegaban a un cargo, si querían seguir siendo honorables, no debían cambiar ni su domicilio ni su celular. Vilaplana no cambió, que yo sepa, el domicilio, y estoy seguro que no cambió el celular porque ahí lo he llamado. Eso es un buen signo. Desde el municipio de Vilaplana, ¿en qué situación lo encontraste al municipio? ¿Cómo crees vos que va a poder solucionarse algunas situaciones que han tomado estado público? Algunas versiones dicen que el intendente ha manifestado gruesos errores encontrados en el municipio. ¿Cómo ves vos la situación en general? ¿Cómo le podemos informar a nuestra teleaudiencia de esa situación? Bueno, en lo que concierne al área que estoy yo, que es el área de gobierno, el tema que más nos ocupó al principio de la gestión y durante bastante tiempo fue el pase a planta permanente de 1.170 empleados. Para que tomemos una magnitud de lo que estamos hablando, durante los 12 años de gestión de Iboscus, se habían pasado de planta temporaria, personal contratado, a planta permanente, en 12 años, 500 personas. Desde el día que perdió la elección el intendente Iboscus, que fue el 23 de octubre al 10 de diciembre, en ese lapso se nombraron 1.170. Sobre una plantilla de personal de alrededor de 3.000 personas es casi el 50%. Esto evidentemente fue adoptado como una, entiendo yo, y la verdad que lo interpreto de esta forma, como una política de tierra arrasada. Esto es dejarle atado las manos al que viniera y condicionarle el futuro en no poder gestionar, porque claramente esto era un problemón. A partir de algún análisis jurídico que hicimos inmediatamente instalados en la municipalidad, bueno, detectamos que estos nombramientos habían sido hechos contrariando la normativa vigente. Esto es, no había habido ninguna previsión respecto al impacto presupuestario que tenían, no había ninguna necesidad manifestada por ninguno de los secretarios del propio intendente Iboscus respecto de la necesidad de contar con mayor dotación de personal, de forma tal que allá por el mes de enero, primera quincena de enero, sacamos un decreto donde retrotraíamos la situación laboral de estos agentes a la inmediatamente anterior al pase a planta permanente. En esta situación estamos ahora, y lo que estamos haciendo ahora es tratar de ver claramente cuáles son las necesidades de la comuna y en función de eso empezar a adoptar por segmentos y por secretarías decisiones que tienen que ver con nombramiento y remoción de personal. Es una tarea que nos está llevando mucho tiempo, que es la que más se habla públicamente respecto del área nuestra, que es el área de gobierno, como decía hace un rato, pero bueno, estamos haciéndolo con responsabilidad. Tenemos que entender que necesitamos que el municipio brinde servicios, pueda pagar los sueldos de sus empleados y también tenga capacidad de tener reacción frente a la demanda creciente de obra pública, de pavimento, de salud, y para que eso pase necesitamos no estar desbordados de personal. Así que esta fue la primera tarea. Después escuché por ahí el otro día que el ex intendente había dado una conferencia de prensa donde había hecho mención al estado en que había dejado el municipio desde el punto de vista de las cuentas fiscales. Voy a dar un solo dato. Al mes de octubre, antes de la elección, el cierre del ejercicio estaba dando un superávit de 20 millones de pesos al mes de octubre. El 23 de octubre es la elección, la pierde el oficialismo y del 23 de octubre al 10 de diciembre el déficit fue de 40 millones de pesos. Quiere decir que se puso en marcha de inmediato una máquina de gastar dinero que no se vio reflejado en obra pública. Yo de octubre a diciembre no he visto ninguna obra pública realizada de magnitud, pero bueno, esto llevó a que el ejercicio al final del año, que es lo que estamos presentando en el Consejo Deliberante, si no me equivoco mañana, haya cerrado con un déficit de 40 millones de pesos. De 20 de superávit al mes de octubre, a 2 meses después 40 millones de gasto. Recordemos en el medio algunas decisiones que parecían más tomadas por un intendente de perfil sindical que el perfil que había dado Iboscus. Por ejemplo, dar una bonificación extraordinaria del 80% del sueldo a todo el personal. No lo había hecho nunca en 12 años. Este apuro por pasar 1.170 personas a planta permanente, por pagar el 80% de bonificación, que es casi un sueldo, además del aguinaldo, a todo el personal, si no está enmarcado dentro del concepto de dejar una política de tierra arrasada, la verdad que no se entiende.
sobre todo si tenemos en cuenta cuál había sido la conducta de la gestión de Buscus en 12 años anteriores. Hablar de la austeridad en el gasto, ser muy limitado en los aumentos, tratar de dar aumentos no remunerativos que incidían menos todavía en el gasto del municipio. Que alguno me dé otra explicación y entonces gustosamente la escucharía, pero me parece claro cuál ha sido el sentido. En todo esto que estás manifestando, Marcos, ¿cómo juega el ciudadano que realmente necesita ese trabajo? Yo conozco casos de individuos que son únicos sostén de familia y que tienen familiares con cáncer que han sido dados de baja. ¿Cómo juega ese requerimiento humano? ¿Hay algún paliativo? ¿Hay alguna situación especial para manejar esos temas? En esta situación global en donde se produjeron despidos de gente, lo primero que hablamos con el director de Recursos Humanos fue que las cuestiones humanitarias se atienden de inmediato. Y la verdad que me encontré con algunas situaciones de vulnerabilidad social, del punto de vista de que tenían un hijo enfermo o con alguna patología incapacitante, o la propia persona tenía un grado de discapacidad, y esos casos en forma individual han sido resueltos. ¿Podemos decirle a aquellos ciudadanos, empleados municipales que han quedado cesantes, que si realmente tienen un problema de vulnerabilidad, que se dirijan al municipio? Nosotros sí, claramente, a través del personal lo que hacemos es establecer un sistema por el cual monitoreamos la situación y establecemos, por ejemplo, en el caso de quienes tienen parientes con discapacidad, generalmente surge el legajo. La mayoría de los casos que detectamos en ese sentido, obviamente, están trabajando. Algunos que han sido despedidos, si se quiere, por un error en la confección y en el análisis de la documentación, han sido reincorporados. Marcos, de lo que vos estás diciendo, ¿puede interpretarse que hubo una deshonestidad de la administración anterior? Y si es así, ¿por qué no se encara un juicio de mala administración? En realidad creo que el juicio de mala administración lo dio la gente cuando votó en octubre. Me parece que en este tipo de situaciones, que son decisiones políticas no judiciables, esto es un término técnico, pero tiene que ver con que el intendente, la verdad que cuando por ahí nombró a los 1.170 personas, lo hizo dentro del marco de atribuciones que tenía. Ahora, tenemos que analizar en el contexto en que lo hizo. En los últimos 12 años, como decía hace un rato, nombró 500. Y el último mes 1.170 cuando le tenía que entregar el poder a una fuerza política distinta. Se hicieron en el último mes 1.100 nombramientos. 170 nombramientos. Sí, de pases de gente que estaba trabajando a contratada a planta permanente. Pero cuando en los 12 años anteriores habían sido 500 a razón de 50 por año. Pero en ese periodo, ¿cuántos se contrataron? ¿Eran todos contratados de años o eran todos contratados nuevos? No, había de todo. Había gente que tenía muchos años de contratar y gente que había entrado en el último año. Claro, entonces podría interpretarse que el error fue un error político porque hubo un mal manejo del personal, yo diría una utilización moral con visiones políticas del personal. Yo lo enmarco en lo siguiente, me parece que toda decisión administrativa de esta naturaleza tiene que tener una lógica. Si hubiéramos hablado de una gestión que recurrentemente, cada fin de año, pasaba a planta permanente 300, 400, 500 personas, podría haberlo hecho, no lo hizo nunca. En el último año lo hace con 1.170, me parece que no hay mucha explicación posible. Llamémosle error, deshonestidad, pongámosle el nombre que querramos. Lo que está claro es que el sentido final de esta decisión me parece que fue maniatar la posibilidad de maniobra del nuevo intendente, de forma tal de condicionarlo para que su gestión se vea empañada y opacada por este incremento masivo en lo que tiene que ver con el gasto personal. ¿Vos no crees que fue un acto humanitario que puede haber influido también algo de un acto humanitario de no dejar desguarnecida? Tengo que pensar que Iboscus en los 11 años anteriores fue un tipo inhumano y se transformó en humanitario en el último mes. Ese razonamiento me indicaría exactamente esto que digo yo. Y vos, también entonces, puede pensarse que quiso enmendar un error. Es un tema muy difícil de analizar, es un tema muy difícil de analizar. Yo creo que en ningún municipio de la provincia de Buenos Aires ocurrió esto. Claramente, pasar de planta temporaria a planta permanente 1.170 personas es inaudito. Y otro dato, en el último año se habían dado 45 ascensos de personal. De esos 45 ascensos, 38 fueron después de la derrota electoral. Y ninguno de esos 45 ascensos del año 2011 pasó por la Junta de Ascenso y Calificaciones, de forma tal que cuando nosotros nos encontramos con esta realidad,
lo que hicimos fue anular los ascensos y hoy esa gente volvió al estado en que estaba antes. Y no tenemos ningún pleito todavía de esto, porque entiendo que me parece que, lo hablamos puntualmente con cada uno de los empleados que estaban en esta situación, entienden la lógica de esta decisión. Nosotros lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que estamos haciendo es establecer normas claras, objetivas e iguales. Acá no hay hijos ni entenados, vamos a generar la Junta de Ascenso y Calificaciones con participación de los gremios para que sea la Junta de Ascenso y Calificaciones la que determine quién está en condiciones de acceder a una jefatura y no el dedo mágico de alguien. Y esto es romper con una lógica que llevaba 12 años.